Hola mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo lunes, un lindo inicio de semana, inicio de mes, y que las bendiciones del Señor hayan estado con ustedes abundantemente. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de las riquezas de la gracia del Padre para con nosotros. Pero antes de ello vamos a orar, le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir en esta hora y por este medio, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de nosotros para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para abrir nuestros oídos, para preparar nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que aún haya en nuestras mentes, Señor, y que nos esté impidiendo conocerte, obedecer tu palabra y vivir la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno tenerlos por acá y qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche. En la última transmisión el miércoles de la semana pasada comenzamos a ver el tema de las riquezas, las abundantes riquezas de la gracia, de la herencia del Padre para con nosotros. Y dentro de ellas pues vimos la nueva naturaleza, la palabra, el Espíritu Santo, la oración, la alabanza, el dar, la mente de Cristo, la paternidad de Dios y la identidad de hijos. Y el día de hoy vamos a comenzar con la adopción y una nueva familia. Cuando nosotros fuimos salvos, el Señor Jesucristo nos adoptó como sus hijos, y esa adopción implica el que cambiamos de una familia espiritual. La palabra de Dios nos dice en Efesios, en el capítulo número 2 y versículo número 19. Efesios 2:19. Dice la palabra, permítame, ya vamos a buscar aquí la cita. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El ser miembros de la familia de Dios nos da los privilegios de hijo y vimos la bendición de la identidad de hijos, pero también nos da una nueva forma de relacionarnos entre nosotros. Ahora tenemos unos nuevos hermanos. Antes solo teníamos hermanos en la carne y hermanos del mundo, pero ahora somos parte de la familia de Dios, una familia espiritual, la familia que está conformada por todos los creyentes en todas partes del mundo y en todos los tiempos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que cuando no conocíamos al Señor Jesucristo éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia, hijos de ira y algunas otras cosas al respecto. Sin embargo, una vez que nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Juan capítulo 1, versículo 12, nos enseña que a los que creen en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 nos enseña que el Señor nos ha dado el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, y que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y además de ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y como hijos de Dios tenemos entonces una nueva familia que es la familia de la iglesia. He de decir que no todos los que van a la iglesia son familia, porque algunos todavía no se han convertido, son simpatizantes o son visitantes, pero con los que verdaderamente se han convertido al Señor Jesucristo somos una familia, y como una familia necesitamos amarnos, respetarnos, apoyarnos mutuamente, y no como desgraciadamente sucede muy frecuentemente, de vivir en peleas, de vivir en desacuerdos, en divisiones, en celos, en iras, en contiendas. Todas esas son son obras de la carne, son cosas que vienen del diablo, no vienen de nuestra nueva naturaleza, no vienen de nuestra nueva paternidad. Lo contrario es lo que viene de la paternidad, lo que viene del entendimiento de que somos una nueva familia en Cristo Jesús. En lugar de celos hay gozo, porque cada vez que alguien triunfa, en lugar de ponernos celosos o envidiosos, pues eso nos llena de gozo, porque como somos una familia, lo que suceda con uno bendice y beneficia a todos los demás. Tampoco hay ira, sino más bien debe haber perdón, debe haber comprensión. La Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. Tampoco deben haber contiendas ni divisiones, sino más bien la unidad. Recordemos lo que Jesús oró en Juan capítulo 17, en la última cena, que se conoce como la oración sacerdotal de Cristo por sus discípulos y por su iglesia. Y la oración de Jesús era que fuéramos uno como el Padre y Él son uno, que fuéramos uno en ellos. Entonces el nacido de nuevo, el que verdaderamente es hijo de Dios, entonces su perspectiva, su visión, su actitud es la de unir el cuerpo de Cristo, no es la de dividir el cuerpo de Cristo. Y en esto Efesios capítulo 4, versículo número 11, nos lo dice muy claramente. Dice a partir del versículo 11, voy a leer del 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la visión individual, la visión personal de ser parte de la iglesia, pero ahora viene la visión corporativa. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ser parte de la iglesia, entonces ser parte de la familia de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, implica que debo estar bien concertado y unido con mis hermanos. Y eso de bien concertado y unido quiere decir en un mismo sentir, en un acuerdo. No quiere decir que estemos en uniformidad, pero sí en acuerdo, en el sentido de que nuestras diferencias de criterios sobre cuestiones secundarias no nos van a provocar división, no van a evitar que trabajemos unidos los unos por los otros, porque lo que el Señor nos está hablando acá es que estemos bien concertados y unidos entre sí, y que nos ayudemos mutuamente según los dones y según la actividad propia de cada uno, para que recibamos nuestro crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces, la característica de
La característica de un hijo de Dios es la unidad. ¿Y sabe qué? La unidad es un regalo del Padre. ¿Por qué razón? Porque en el mundo nosotros éramos todo lo contrario. Las obras del mundo eran celos, iras, contiendas, disensiones, griterías, insultos, etc. Y una vez tenemos una nueva naturaleza, nuestra nueva naturaleza nos lleva a unirnos al cuerpo, y uniéndonos al cuerpo cambia nuestra actitud, y ese es un regalo de Dios para con nosotros, y un regalo que nos enriquece. ¿Por qué? Porque de las bendiciones que los demás reciben, de los dones que los demás reciben, de las revelaciones que los demás reciben, de esa misma, con eso mismo nosotros somos enriquecidos los unos a los otros. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que bendecir y dar a los otros, y en la medida en la que estamos somos parte de un cuerpo local, y ese cuerpo local está concertado y unido en un cuerpo con las otras iglesias a su alrededor. De esa misma manera vamos a ser enriquecidos todos. El propósito de Dios para con nosotros de formar, de integrarnos a un cuerpo, y esa es la importancia, una de las importancias de congregarnos, es que ahí dice la palabra de Dios, según el Salmo 133, que envía a Dios bendición y vida eterna. La segunda es que recibimos apoyo los unos de los otros. Tercero, recibimos restauración, o deberíamos recibir restauración. Si uno cae, el otro le levanta. Si uno tiene necesidad, el otro la suple. Y si uno está en una batalla, el otro le apoya orando e intercediendo. Es un regalo de Dios, es un regalo de la gracia el tener un cuerpo local, y teniendo un cuerpo local es un regalo de su gracia que nos integremos y que seamos parte activa de, no solo asistentes, no solo participantes en las actividades eclesiásticas, sino que seamos una parte activa, integrada a ese cuerpo local, y eso nos va a bendecir. Es un regalo que antes no teníamos. En el mundo lo que teníamos era aparentemente amigos, pero eran amigos de pecado, no amigos para edificar nuestras vidas, para exhortarnos, para consolarnos, para vivir en amor, para restaurarnos, etcétera. Eran supuestamente amigos, pero solo para el pecado, para lo malo. Pero ahora el Señor nos ha dado la bendición, el regalo de pertenecer a una congregación donde somos bendecidos cada uno de nosotros. Este es un regalo de la gracia del Señor. El Señor simplemente nos pudo haber salvado y dejarnos así. Pero sin embargo, el Señor, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su bondad y magnanimidad, en su grandeza, nos da un regalo de la gracia del Señor Jesucristo, de su gracia, y nos da el regalo de pertenecer a una familia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la congregación local. Entonces, ese es uno de los regalos de la gracia del Señor, y es un regalo para bendición, para edificación, para exhortación, para fortaleza, que debemos aprovecharlo, no como algunos que ahora dicen, no, yo creo en el Señor a mi manera, y yo tengo mi relación con el Señor, no necesito la iglesia. Si el Señor estableció la iglesia es porque la iglesia es una necesidad de cada uno de nosotros. Y es cierto que pertenecemos a la iglesia por salvación, pero también pertenecemos a la iglesia por participación. Entonces, y el Señor viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga. Es decir, viene parte de ser la novia de Cristo, es ser parte de una congregación. El no congregarnos es una señal o de que todavía necesitamos sanar nuestro corazón, o puede ser una razón de rebelión o de orgullo, o simplemente ignorancia, pero necesitamos congregarnos. La palabra del Señor nos lo dice claramente en Hebreos capítulo 10, si no estoy mal, versículo número
25. Dice la palabra, lo vamos a leer textualmente. Solo déjenme localizarlo aquí en mi Biblia. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si nos damos cuenta, es importante la palabra, principalmente en este tiempo, o mayormente en este tiempo, el pertenecer a una congregación. El diablo nos quiere dividir, la división es una obra del diablo. Dios nos quiere en unidad, en una familia, en un cuerpo, en una congregación. Todo eso es parte de las riquezas de su gracia para con nosotros, a través de esa familia, a través de esa congregación, a través de ser parte del cuerpo de Cristo y de estar concertados y unidos. Vamos a ir creciendo en el Señor, creciendo en amor, pero además vamos a ser exhortados, edificados, consolados, vamos a ser restaurados cuando lo necesitemos y vamos a ser instruidos en la palabra de Dios para ir creciendo cada día más en el Señor y en toda la vida cristiana, en todas las bendiciones de la vida cristiana. El siguiente regalo de la gracia de Dios que vamos a ver es la autoridad y el poder que Él nos ha dado. La autoridad se refiere a una posición, y esa posición es la posición de hijos, y el poder es la activación para ejercer esa autoridad. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículos 18 y 19, en relación con ese, del 18 al 20, en relación con ese poder y autoridad. La palabra de Dios dice: toda potestad, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces tenemos la autoridad, el Señor le dio toda autoridad a Jesús. Jesús nos la está dando a nosotros y nos está dando también las instrucciones para ejercer esa autoridad. Y el ejercicio de esa autoridad implica el ir al mundo a discipular, a evangelizar a los que no conocen al Señor y a discipular a aquellos que conocen al Señor, que están en una situación de digamos, de principiantes en el Señor, llevar a aquellos que nosotros evangelizamos, o aquellos que fueron evangelizados por alguien más pero no fueron discipulados, caminar con ellos el camino para que ellos sean discípulos de Cristo, para que ellos aprendan las cosas que Jesús nos ha mandado, que es toda su palabra, y que no solo la aprendan, sino que la vivan. Una de las cosas que nos falta en muchas congregaciones es hacer realmente un verdadero discipulado. Y discipular no es enseñar a servir, discipular no es enseñar a seguir una visión de la organización o del líder, sino el discipular es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que el que se niegue, que para ser su discípulo necesitamos negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Pero lo primero es negarnos a nosotros mismos, y eso tiene que ver con el carácter. También la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, caminar junto con aquellos que lo necesitan, o con aquellos que Dios ha traído a nuestro lado, para que ellos sean igualmente con nosotros libres a través de conocer la verdad de la palabra de Dios, la verdad de nuestra vida, y de esa manera seamos liberados, sanados y restaurados. El Señor no solo quiere hijos que sean libres, sanos y restaurados, y Él pagó el precio para ello. En Isaías 53 lo encontramos, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros caminar ese camino
camino, y es responsabilidad de los que son maduros en la fe de ayudar a los que están comenzando en el camino de la fe a alcanzar cada vez niveles mayores de madurez en Cristo Jesús. En la medida en la que vamos ganando en madurez en Cristo Jesús, en esa misma medida vamos a ir ganando en vida abundante, vida plena, que es el propósito del Señor para cada uno de nosotros. El crecimiento no se trata solamente de ser salvos, se trata de crecer en todo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Eso es lo que vimos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Se trata de crecer en todas las áreas de nuestra vida, de crecer en Cristo, de crecer en amor. En la medida en la que crecemos en Cristo y crecemos en amor, en esa misma medida vamos a estar viviendo las bendiciones de la vida eterna desde la vida terrenal. Esa vida abundante, esa vida plena, esa vida próspera, esa vida en bienestar, esa vida shalom que el Señor ya nos dio, pero que nosotros necesitamos caminar en la palabra de Dios para que sea manifiesto, para que esa vida, esas bendiciones vengan a nuestra vida. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Por lo tanto, necesitamos el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Dios para poder vivir en esa vida abundante. Y de eso se trata el discipulado. Pero el discipulado fundamentalmente es el carácter, es la formación del carácter, la enseñanza de la palabra de Dios para que la obedezcamos, y el crecer en madurez en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, en nuestras relaciones, no solo en nuestra relación con el Señor, sino en nuestra relación interpersonal y en la relación con nosotros mismos. Recordemos que los dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y el segundo es igualmente importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el proceso del discipulado es aprender a amar al Señor, obedeciendo su palabra, conociendo su palabra y obedeciéndola, pero también amar a nuestro prójimo, conociendo la palabra de Dios y obedeciéndola en lo que se refiere a nuestras relaciones interpersonales, y en amarnos a nosotros mismos, haciendo lo que es conveniente para nuestra vida de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. No el amor egocéntrico, no el amor egoísta, no el amor mundano del que habla todo el mundo, sino el amor de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y amarnos a nosotros mismos es obedecer la palabra de Dios, porque la obediencia de la palabra de Dios trae a nosotros vida y bendición. Así que tenemos esa autoridad y ese poder para poder evangelizar y discipular a otros. Y aparte también de lo mismo nos habla Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es el que el Señor nos está dando la autoridad y el poder para todas las áreas de nuestra vida, para vivirlas conforme a su voluntad y para vivirlas en obediencia a Él. Y si nos damos cuenta en todos esos versículos, en ninguna parte dice que es por nuestros méritos, por nuestros merecimientos, porque nosotros hagamos algo bueno, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. De hecho, debemos estar claros que toda la vida cristiana se vive por gracia. La palabra de Dios, cuando habla en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia, o para que nadie se enaltezca en su presencia.
pero también la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe vivirá significa que no es solo la salvación, sino toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana en realidad es una vida en la cual la salvación se va desarrollando paso a paso. En el momento en el que fuimos salvos, cuando reconocimos el señorío de Cristo Jesús, nació nuestro espíritu, pero nuestra vida terrenal se trata de la salvación de nuestra alma, para que podamos vivir en esa vida abundante, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos 12:2, que implica el cambio de pensamiento. Y finalmente, cuando llegue el momento de la resurrección, va a ser salva nuestra alma. Entonces la salvación es un momento, pero también es un proceso de toda la vida. Y ese proceso, ese momento como ese proceso se viven por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nada es por nuestros méritos. Nosotros realmente... todo lo que sucede en nuestras vidas cristianas que nosotros podríamos en algún momento pensar que son nuestro mérito, en realidad no lo son, porque antes de Cristo no lo podíamos hacer. Es a partir de que reconocemos y que Cristo viene a nuestras vidas que podemos comenzar a hacer esas cosas. ¿Y por qué es? Porque Dios viene a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, y porque el Espíritu Santo igualmente nos da una nueva naturaleza para que podamos vivir de esas cosas. Entonces no son nuestro mérito, son un resultado de la gracia de Dios en nosotros. Pasando al siguiente regalo de la gracia del Señor, es esa bendición hermosa y maravillosa de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros a través de todas las circunstancias, situaciones, experiencias y momentos de nuestra vida para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y esto es a aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esa imagen de su Hijo significa el carácter de su Hijo, como ya lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 12. Que la iglesia y los ministerios son para edificarnos, para perfeccionarnos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nuestra vida es una constante transformación para alcanzar ese carácter de Cristo, que lo vamos a ir desarrollando en el tiempo. No es una cuestión de sucede hoy y ya está, no, todos los días. La iglesia es una asamblea, un cuerpo, una familia de gente imperfecta que vamos siendo perfeccionados de día en día por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y que esa obra va a ser completada hasta el día de Jesucristo, hasta que nos presentemos delante del Señor. Por lo mismo, no deberíamos estar esperando que ni los líderes, ni los miembros de la iglesia, ni ningún otro hermano en Cristo Jesús sean perfectos. Todos somos proyectos en desarrollo. Vamos a llegar a ser perfectos en el día de Jesucristo, pero mientras tanto no vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque muchas veces en el proceso de sanidad, de liberación y de restauración van a salir a luz los clavos o el cobre de ese viejo carácter que todavía tenemos, para que sea pulido y perfeccionado, para que nos demos cuenta y permitamos que el Espíritu Santo nos pula, nos forme, nos perfeccione y nos transforme al carácter de Cristo. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos habla precisamente de esa obra hermosa del Espíritu Santo, de ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Dice la palabra en 2 de Corintios 3, 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto también es un regalo de su gracia, no es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros ganamos. Si vemos claramente, dice
que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. No es una obra nuestra, es la obra del Espíritu Santo. Aunque nosotros necesitamos colaborar con el Espíritu Santo en esa obra, realmente la obra es una obra de la gracia del Señor. Por eso el carácter de Cristo formándose en nosotros es un regalo de las riquezas de la gloria, de la gracia del Padre para con nosotros. Y esto implica también el fruto del Espíritu manifestándose a través de nosotros, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. De hecho, el derivado de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros es que cada día la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros va a ser mucho más evidente, creciente, permanente, constante. Y el fruto del Espíritu es en amor. Recordemos lo que vimos en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, que el Señor nos va dando nuestro crecimiento para que vayamos siendo edificados en amor para vivir en amor. Y el fruto del Espíritu es amor, y derivado del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos todas esas cosas? Todos las necesitamos, pues el Espíritu Santo nos las va dando en la medida en la que va transformando nuestro carácter a través de las circunstancias que vamos experimentando en nuestra vida. Todas las cosas las usa el Espíritu Santo para ir formando ese carácter de Cristo en nosotros. Y eso también nos lleva a la muerte de las obras de la carne. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo también para nosotros, para ayudarnos a morir al yo, a morir a las obras de la carne. ¿Para qué? Para que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. No es fruto nuestro, es fruto del Espíritu Santo. Lo mismo el carácter, no es una obra nuestra. La formación del carácter de Cristo en nosotros no es una obra nuestra, como tampoco lo es el fruto del Espíritu. Son regalos de la gracia del Señor dados a cada uno de nosotros a través de esa regeneración que nos da una nueva naturaleza, y aparte de ello, del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Necesitamos la tercera cosa de la que hablamos nosotros como un regalo de la gracia del Padre para con nosotros en el miércoles pasado era el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo impresionante. Después de la salvación en Cristo Jesús, el regalo del Espíritu Santo es el regalo más impresionante que Dios nos ha dado, porque es la presencia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios viviendo en cada uno de nosotros para ayudarnos en todas las circunstancias de la vida, para llevarnos a alcanzar esa eternidad plena que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y no en la eternidad, no cuando nos presentemos delante de Él, sino vivir la eternidad acá en la tierra, desde comenzar a vivir esas primicias de la eternidad desde aquí en la tierra. Otro regalo de la gracia del Señor para con nosotros es su presencia en nosotros, y esa presencia en nosotros nos da descanso y nos da gozo y delicias. Dice la palabra, recordemos lo que el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés le dice: si tú no vas conmigo, no me saques de este lugar. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es lo mismo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ese manso y humilde es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el descanso es un regalo completo. También recordemos lo que dice
es un regalo de la gracia de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 23 también. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nada es por mi merecimiento, es por la gracia del Señor para con cada uno de nosotros. Y la presencia del Señor está con nosotros todo el tiempo. Es el Espíritu Santo morando en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros todos los días. De hecho, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa para que hasta el día de nuestra redención plena, hasta el día que lleguemos con el Señor. El Espíritu Santo va a estar con nosotros, fuimos sellados y ese sello es un sello de garantía, garantía de la salvación, garantía de que el Espíritu Santo va a permanecer con nosotros, garantía de que el Espíritu Santo va a cumplir el propósito de Dios con nosotros, que es de llevarnos a la eternidad con Él, y lo va a hacer a través de agua, a través de fuego, a través de disciplina, a través de amor, a través de todas las cosas que sean necesarias para que usted y yo alcancemos esa bendición de la vida eterna que Cristo ya nos dio y pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La presencia de Dios en nosotros es un regalo de su gracia, y es un regalo que no merecíamos, pero por el solo hecho de que el Espíritu Santo nos haya llevado a reconocer al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, su presencia está en nosotros para darnos descanso. Pero más allá de darnos descanso, también darnos gozo y delicias. La palabra de Dios dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Espíritu Santo nos muestra las sendas de la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos. Es una. Y dos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros debería ser una causa de si realmente estamos caminando en esa bendición de ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros todo el tiempo, debería ser un motivo suficiente para tener plenitud de gozo y delicias para siempre. Aún en medio de las circunstancias difíciles. Aún en medio de las circunstancias contrarias. Por eso la palabra de Dios dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, porque por la fe y la paciencia es que alcanzamos las promesas. Entonces, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Ahora, el punto acá es, ¿estamos conscientes de esa presencia todo el tiempo? ¿O solo somos conscientes de la presencia del Señor cuando necesitamos un bombero que apague un fuego por un incendio que se está dando en nuestra vida por nuestras malas decisiones? El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. No nos deja en ningún instante. El Espíritu Santo no nos deja ni un instante, ni en ningún lugar, ni en ninguna circunstancia. El Espíritu Santo está con nosotros. Él se instaló en cada uno de nosotros. Nos tomó como su posesión. De hecho, somos hechos templos del Espíritu Santo. Entonces, Él no nos va a dejar. Pero para poder vivir esa maravilla, como lo hablamos el miércoles de la semana pasada, para vivir esa maravilla del regalo del Espíritu Santo con nosotros, que es la presencia de Dios en nosotros, y tener descanso, victoria, bendición, gozo, delicia, libertad, sanidad, restauración, todas esas cosas que son regalos de la gracia del Padre, necesitamos estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas todo el tiempo. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu nos anhela celosamente. Y ese anhelar celosamente implica que estemos conscientes de Él todo el tiempo.
Si vivimos conscientes de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación, nuestras vidas seguro van a ser transformadas. No es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso de disciplinar nuestros pensamientos. Recordemos que parte del problema de cada uno de nosotros es que todavía tenemos una cosa en nosotros que se llama la carne, que nos quiere llevar a sus propios caminos que nos parezcan derechos en su propia opinión, pero su fin es que son caminos de muerte. Entonces necesitamos la disciplina de tener la conciencia permanente del Espíritu Santo en nosotros para no caer en esas trampas de la carne y seguir los caminos de la carne que nos llevan a cosechar corrupción y seguir los caminos del Espíritu que nos llevan a cosechar vida eterna, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8. Entonces tenemos la presencia de Dios en nosotros como un regalo de su gracia y un regalo inmenso de su gracia, como todos los regalos de su gracia, inmensos y necesarios para nuestras vidas. El Señor proveyó todo lo que necesitamos para tener vidas plenas, vidas abundantes, vidas victoriosas, vidas en bienestar, vidas shalom, vidas en prosperidad. Pero el tema acá no es si Dios ya lo hizo o no, Él ya lo hizo. De hecho, lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas estas cosas ya son nuestras. El tema para nosotros es ser conscientes de que esos regalos ya los tenemos y vivirlos. No solo saberlo en nuestra mente, sino vivirlos. Aprovecharlos, utilizarlos, usarlos en nuestras vidas, en todo momento. La palabra, el Espíritu Santo, la nueva naturaleza, la presencia de Dios en nosotros, el pertenecer a la familia de Dios, la identidad de hijos, la oración, la alabanza, todas esas riquezas de la gloria de su gracia para con nosotros, necesitamos estar conscientes de ellas para poderlas usar. Si yo no sé que tengo libre acceso al trono de su gracia, no voy a acceder al trono de su gracia. Pero si estoy consciente que tengo libre acceso al trono de su gracia, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, voy a entrar a su presencia para que me guíe, me oriente, me dé el oportuno socorro para enfrentar cualquier situación de nuestras vidas. Otro regalo de las riquezas de su gracia para con nosotros es el que tenemos una dirección permanente a nuestra disposición. La palabra de Dios dice en el Salmo 100, y la tenemos de dos maneras. Y tenemos una doble vía de dirección y que siempre van a trabajar de común acuerdo para que nosotros tengamos la dirección adecuada para poder dirigir nuestras vidas hacia el propósito de Dios en nosotros, de que nuestras vidas vayan como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto y de que se cumplan en nosotros los planes de Dios y los planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y esa dirección el Señor nos la da a través de dos vías. La primera es la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y ya vimos que el Espíritu Santo está a nuestra disposición todo el tiempo, y también ya vimos que la palabra puede estar a nuestra disposición también todo el tiempo. Por lo tanto, en nuestras vidas las decisiones equivocadas deberían ser las mínimas y cada vez más mínimas, porque tenemos esos dos recursos valiosos, esos dos regalos de la gracia de Dios que no nos cuestan nada, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero vuelta a lo mismo, necesitamos estar conscientes de esos regalos de la gracia de Dios para vivirlos, para utilizarlos. Si no estamos conscientes de eso, es como que yo tengo este lapicero, lo tengo en mi camisa, lo guardo ahí, y si no le doy ningún uso, solo lo tengo prácticamente de adorno.
Solo va de adorno conmigo porque no lo uso. Si no soy consciente que lo tengo ahí, no lo voy a usar. De la misma manera son todos los regalos de la gracia de Dios. Necesito estar conscientes de ellos y usarlos todo el tiempo. Y con la palabra y con el Espíritu Santo son dos recursos esenciales para alcanzar esa vida plena, esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en tercera de Juan capítulo 2, en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y mi alma, ¿cómo prospera? De acuerdo a lo que nos dice Romanos 12:2, es cambiando nuestra manera de pensar por la manera de pensar, la vieja manera de pensar del mundo por la manera de pensar de Dios, para que comprobemos su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esa buena voluntad? Es que nosotros tengamos vida abundante, vida plena, vida shalom, vida en bienestar, vida próspera. Ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, ya lo tenemos, pero necesitamos estar conscientes de. De hecho, la palabra de Dios dice que le agreguemos a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento. Conocer esos regalos de la gracia de Dios y ser conscientes de que los tenemos con nosotros todo el tiempo. Mis amados, seamos conscientes de ello. Y en esa misma medida vamos a vivir vidas abundantes, vidas plenas. No vamos a necesitar nada más, solo necesitamos al Señor. El Señor es nuestro todo, el Señor es la porción de nuestra herencia. Recordemos que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, Apocalipsis 5, versículos 10 al 12 y 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Somos reyes y sacerdotes. Pero en cuanto a sacerdotes, recordemos lo que el Señor le dice a los levitas y que nos lo dice obviamente también a nosotros en este tiempo. Se lo dijo a los levitas en el tiempo del Antiguo Testamento: yo a ustedes no les voy a dar herencia en la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy su herencia. Y si yo soy su herencia, ustedes lo tienen todo. Y lo mismo nos dice a nosotros: si Él es nuestra posesión, si Él es nuestra herencia, que ya lo es, entonces en Él estamos completos, en Él tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos recurrir a las cosas del mundo, no necesitamos recurrir a nuestras propias fuerzas, no necesitamos recurrir a nada que no sea el Señor. Ya lo tenemos todo. En Él estamos completos, dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y ese estar completo significa en Él lo tenemos todo. Tenemos todo lo que necesitamos, pero necesitamos ser conscientes de que lo tenemos todo, y por eso estamos estudiando estas riquezas de la gracia del Padre para con nosotros, para que seamos conscientes de todos esos regalos de su gracia, de que ya los tenemos y los podamos usar y aprovechar en nuestras vidas. Esto no se trata, ojo, esto no se trata nada más de una prédica más, o de una enseñanza más, o de una información más. Esto se trata de que usted y yo seamos plenamente conscientes de lo que tenemos y lo vivamos para bendición de cada uno de nosotros. De eso se trata esto. Esto no es nada más una enseñanza para información. De hecho, ninguna de las enseñanzas que recibimos por este medio es para nuestra información. Todo es para nuestra edificación, exhortación, consolación, y para que lo pongamos por obra, para que lo vivamos, para que lo aprovechemos, para que lo usemos. De esa manera nuestras vidas van a ir creciendo en plenitud, nuestras vidas van a ir creciendo en abundancia, nuestras vidas van a ir creciendo en prosperidad. El mundo se afana por los trabajos, porque cree que en los trabajos está su prosperidad, su bienestar, su bendición, que en la búsqueda de dinero. Pero usted y yo no tenemos por qué seguir ese mismo patrón. Usted y yo tenemos a alguien mucho mejor en nosotros que nos va a guiar a esa prosperidad, a esa bendición, a esa vida abundante, sin necesidad de que nos aferremos a las cosas del mundo.
vamos a poder vivir vidas plenas, vidas abundantes, sin tener que recurrir a lo mismo que hace el mundo, a lo mismo que busca el mundo. Usted y yo necesitamos buscar solamente una cosa. Usted y yo necesitamos buscar al Señor de todo nuestro corazón, solamente, no en una búsqueda pasiva de, bueno, entonces ahora me cruzo los brazos, no, en una búsqueda activa. La palabra de Dios dice, por un lado, que todo lo que tengamos a la mano hacer, lo hagamos, pero sin caer en la forma de pensar de la gente del mundo, sino que pensando de acuerdo a como Dios piensa. Entonces vamos, porque el mundo puede tener cualquier cantidad de bienes materiales, pero eso no lo hace feliz. Y usted y yo podemos tener menos bienes materiales, pero ser plenamente felices teniendo a Cristo en nuestro corazón, porque Él es lo único que necesitamos y Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso significa no solo las necesidades materiales, sino las necesidades emocionales, las necesidades espirituales. El éxito en la vida del creyente no es lo mismo que el éxito en el mundo. El éxito en la vida del creyente se llama obediencia a la palabra de Dios. Y cuando somos obedientes a la palabra de Dios, todas estas cosas, toda la abundancia de bendiciones vendrá sobre nosotros, nos alcanzarán, no las tendremos que estar persiguiendo. En Deuteronomio, en el capítulo número 28, versículos 1 y 2, dice, ojo con esto, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la condición? Oír la voz de Jehová mi Dios, la dirección que me da a través de su palabra, que me da a través de su espíritu, y entonces si yo obedezco esa dirección, dice la palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Eso quiere decir, me van a caer encima. Y número 2, aparte de ello, me alcanzarán, es decir, las bendiciones van a correr hacia mí en lugar de que yo esté corriendo hacia las bendiciones. Hoy muchos creyentes están corriendo detrás de las bendiciones porque no están caminando en la obediencia a la palabra de Dios, porque no las tienen, porque no están caminando en obediencia a la palabra. Si camináramos en obediencia a la palabra, tendríamos esas bendiciones cayéndonos a nosotros encima y alcanzándonos, no las tendríamos que estar buscando. Y recordemos, aquí quiero volver al punto que le había hablado de que en Cristo Jesús estamos completos, no necesitamos nada más que a Él. La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo número 17, versículos número 5 al 8, dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como eso está hablando de buscar los recursos del mundo, lo mundano, lo humano, poner nuestra confianza en eso. Y dice, será como la retama en el desierto, o sea, un chiribisco, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y mire esto, dice, no verá cuando viene el bien. El bien va a venir sobre él, pero no lo va a poder aprovechar. ¿Por qué? Porque está con su mirada puesta en las cosas del mundo, no en las cosas del Señor. Entonces le van a pasar desapercibidas, no está consciente de ello. Si no estamos conscientes de las riquezas de su gracia, para con nosotros las riquezas van a estar ahí y no las vamos a aprovechar. El Espíritu Santo va a estar ahí, no lo vamos a aprovechar para que nos dirija, para que nos consuele, para que nos ayude, sino simple y sencillamente va a ser nuestro bombero para el momento de emergencias, pero no para el resto. No vamos a estar conscientes de él el resto de nuestra vida y no vamos a aprovechar
todo lo que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice después en el versículo 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, el hombre que confía en Jehová, la persona que confía en el Señor plena y completamente, que está completa en Él, esa persona va a tener confianza todo el tiempo y va a dar fruto todo el tiempo y no se fatigará. Trabajará, mas no se fatigará, no se afanará. Entonces, vale la pena recordar que estamos completos en el Señor. Que solo necesitamos al Señor, que lo que necesitamos es mantener una mayor comunión, relación, búsqueda del Señor en nuestras vidas para ser conscientes de su presencia en nosotros, de su dirección y de todos los regalos de su gracia para con nosotros, y eso lo logramos a través de la palabra, de ir a la palabra constantemente, todos los días, alimentarnos de la palabra de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. De esa manera vamos a ir siendo cada día más conscientes de esas riquezas de su gracia, que todavía ya se nos está terminando el tiempo y todavía no hemos terminado. Tal vez vamos por la mitad de las riquezas de su gracia. Solo quiero recordarle dos escrituras que son bien importantes para que seamos más conscientes de la necesidad de vivir en esa íntima comunión con el Señor todos los días, todo el día. La primera es Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la segunda escritura es Colosenses 2:10. Ustedes están completos en Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y en Cristo estamos completos. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy los dejo con esas dos escrituras, meditando y pensando. Por el día de hoy vamos a terminar la enseñanza en este momento y los invito para que el próximo miércoles nos sintonicen a las 8 de la noche para continuar con el desarrollo de este hermosísimo y impresionante, pero por sobre todo necesario tema para que lo podamos vivir y disfrutar en nuestras vidas. El Señor Jesús, o la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Pero si no somos conscientes de que las tenemos, no las vamos a disfrutar. Por eso estamos estudiando este tema, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esos regalos de su gracia a lo máximo, a lo pleno, para que nuestras vidas también alcancen la mayor plenitud y la mayor abundancia en Cristo Jesús, en todas las cosas. Muy bien. Le recuerdo, además de nuestra transmisión el próximo miércoles, donde vamos a continuar con este tema a las 8 de la noche, le recuerdo que tenemos dos recursos a su disposición para edificar su vida y su fe, que son la página web www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Son de acceso gratuito y están a su disposición para que usted los utilice al máximo. En la página de internet tenemos alrededor de unos 2.500 estudios sobre muchísimos temas de nuestra vida diaria, y en el canal de YouTube tenemos alrededor de unas 350, 400 enseñanzas también para edificación de su vida, y todas enseñanzas muy prácticas para ponerlas en práctica en nuestras vidas. Así que lo invitamos, y antes de retirarnos y de terminar la transmisión, vamos a orar por usted y por todos los suyos, y le voy a pedir que me acompañe en oración.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche y por el privilegio que nos has dado, Señor, de compartir, Padre, acerca de tu palabra y acerca de las riquezas de tu gracia, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y sella esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, para que cada día, Señor, vayamos alcanzando una mayor plenitud por el conocimiento, el entendimiento y la puesta en práctica, Señor, de todos estos regalos de tu gracia para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos también perdón por haber sido descuidados en cuanto a estos regalos en el pasado, Señor, pero ayúdanos a ser diligentes, Señor, a que a la bendición de que todas las promesas para que tengamos la vida plena, la vida eterna, la vida abundante ya nos han sido dadas en Cristo Jesús, Señor, que le añadamos el conocimiento, el entendimiento y el estar conscientes de esas bendiciones todo el tiempo, Padre. También, Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros esté también sobre cada uno de los nuestros, sanando, restaurando, libertando, guardando, protegiendo, Señor, asegurando, mi Dios Todopoderoso, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a cada uno de los nuestros y a nosotros mismos también, Señor, a una mayor comunión contigo. Que los que todavía no te conocen vengan al conocimiento de Cristo, que los que andan en el camino del Hijo Pródigo se arrepientan y se vuelvan a ti de todo su corazón de nuevo, Señor. Y si alguno se está debilitando o en su amor por ti o en la fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Señor, y vuelvan a ti total y completamente, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que tengan una bendecida y linda noche y primeramente Dios, si el Señor lo permite, nos reunimos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Mientras tanto, les envío bendición y un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.